presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Este viernes 24 de agosto del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Jessica Varela. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Terminamos una semana, francamente movida. Un país impactado por estas medidas económicas que los analistas, incluso medios especializados, coinciden en señalar no van a resolver el problema de fondo. Lamentablemente, probablemente lo van a agravar, sobre todo la hiperinflación. Contaba con la pensión para comprar la comida, dice el diario El Nacional, y es que ayer no le informaron a nuestros adultos mayores, a nuestros viejitos, que la pensión se iba a pagar en los primeros días del mes de septiembre. Muchos de ellos, salieron a la calle porque de eso viven, con eso hacen mercado, lo que pueden. No funcionó el aparato comunicacional para informar a los viejitos, dice el diario El Nacional. Muchos abuelos madrugaron y aguantaron lluvia a las puertas de los bancos sin saber que el gobierno había pospuesto el pago para septiembre. ¿Ahora qué hago? Tengo la cuenta en cero, clamó Pilar Rodríguez, de 76 años de edad. Un drama, porque faltan 7 días para que termine este mes. ¿Qué dice el gobierno frente a una situación de esta naturaleza? Evidentemente es una pregunta retórica, porque da la impresión que no le importa en lo más mínimo. Por cierto, en las redes sociales han dicho que le van a exigir aparentemente un carnet o que se inscriban en alguna parte. Estamos hablando de un derecho adquirido por nuestros adultos mayores, un absurdo absoluto. No dudo que el gobierno tenga esa intención, pero estamos hablando de las cotizaciones de toda una vida, con lo cual el gobierno no puede poner en práctica una iniciativa de esta naturaleza. Si lo hace, evidentemente, es un despropósito más. Los pensionados dijeron que un anuncio de esa importancia no se puede hacer con unas pocas horas de antelación y sin mayor difusión en los medios de comunicación, molestos porque tendrán que esperar 10 días para recibir la primera fracción del nuevo monto de la pensión. La pregunta que yo les haría es, ¿qué hacen? Le pregunto al gobierno. ¿Qué hacen nuestros adultos mayores, nuestros viejitos en 10 días? Destaca el diario, evidentemente de esto hablaremos seguramente durante la mañana de hoy, destaca el diario El Nacional, la arremetida fiscalizadora. Ayer nos hacíamos varias preguntas a propósito de las nuevas detenciones de gerentes en estados como Anzoátegui, como Falcón o Táchira, gerentes de supermercados, este tipo de medidas, además con las fuerzas especiales de seguridad. Van a controlar la hiperinflación, van a estimular la producción. ¿Lo han hecho antes durante todos estos años? Evidentemente no. La SUNDE inspeccionó la empresa productora de cartón Smurfit Kappa y ordenó su ocupación temporal por abuso de posesión de dominio y prácticas especulativas. La agencia de noticias Reuters, hablando de un comunicado, una reacción de esta empresa, decía que ellos no estaban fuera de la ley, que no entendían la medida del Ejecutivo Nacional, y amanecemos con la información según la cual también la agencia de noticias Reuters, este juez que lleva el caso de Cristalex le ha dado luz verde para, accionar contra el patrimonio venezolano en el exterior, concretamente contra Citgo. También destaca el diario El Nacional. Naciones Unidas pide al mundo ofrecer mejor acogida a los venezolanos que huyen de la crisis. Oficinas para refugiados y migraciones rechazan los obstáculos que implementan Perú y Ecuador dirigidos a los venezolanos. Niños y adolescentes corren el riesgo de explotación, tráfico de personas y violencia. Esto lo alertan desde allí. Y Ecuador, entre tanto, anunció que se salía del ALBA porque, Venezuela no estaba haciendo nada para resolver la crisis migratoria. Me dice, vamos a tener en unos minutos el embajador Sayo Garavini,
También tenemos contactado al profesor Tomás Páez, quizás uno de los venezolanos que mejor conoce el tema migratorio en Venezuela, lo que ha ocurrido en los últimos años. Él ha escrito abundante material acerca de la diáspora venezolana. Bueno, vamos a tratar de contactar con el profesor Tomás Páez a lo largo de nuestro programa. Ya me confirmarán cuando tengamos ese contacto. Filippo Grandi, dice el diario El Nacional, alto comisionado para los refugiados, y William Lassie Swin, director general de Organización para las Migraciones, exhortaron a los países a seguir acogiendo a los migrantes venezolanos. Y la verdad, ayer hacemos la reflexión, jamás imaginamos que nuestro país tendría que vivir una situación de esta naturaleza. Históricamente, bueno, albergamos a tantos inmigrantes que venían de la Segunda Guerra Mundial, de las dictaduras desde Europa, desde América Latina, del conflicto armado en Colombia, y hoy bueno, nuestros ciudadanos huyen producto de la crisis y de un modelo ideológico que ha fracasado en todas partes del mundo donde se ha aplicado. El embajador Sayo Garavini está en la línea telefónica. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que está ocurriendo con esta crisis migratoria, la decisión extrema, que no sé si es una excusa más, pero en todo caso del gobierno de Ecuador, hasta hace poco aliado de este gobierno, de abandonar incluso el ALBA ante la inacción de Venezuela frente a este problema. Lo escuchamos. Bueno, la salida del ALBA del Ecuador puede ser que haya sido tomada, digamos, como último excusa, digamos así, de esta situación inmigratoria, pero se veía venir. Lenín Moreno, o sea, el nuevo presidente, se había alejado de las posiciones de Correa desde hace ya un tiempo. El enfrentamiento con Correa era muy duro y yo diría que además uno de los indicios más importantes fue hace como un mes cuando declaró que quería ingresar, o sea, ingresó como miembro asociado a la Alianza del Pacífico. Eso, evidentemente, o sea, la Alianza del Pacífico es México, Colombia, Perú y Chile, con posiciones de modelo económico totalmente distinto, apertura comercial, etcétera, hacia el mundo y las relaciones comerciales con Estados Unidos. La mayoría de ellos tienen tratado de libre comercio. Entonces ya la situación estaba cambiando, no solo por decisión política del propio presidente, sino es el ambiente general. Vemos el fin de UNASUR, también está saliendo otra creación del presidente Chávez, que era precisamente para debilitar a la OEA, y eso también es un fracaso total. Evidentemente ya Colombia ha decidido irse y han anunciado los demás países miembros de UNASUR, la mayoría de ellos ya no paga su cuota y hay un gravísimo problema financiero, hasta escándalos sexuales. O sea, bueno, repito, UNASUR, ALBA, UNASUR ya finiquitada y ALBA absolutamente en decadencia. Otros países miembros del ALBA han debilitado su presencia y en los votos de la OEA está absolutamente demostrado. Otros países del CARICOM, etcétera. Bueno, regresando a tu pregunta en particular, que evidentemente esta ola emigratoria del caso de Venezuela hacia los países vecinos y no tan vecinos, porque le llega hasta Argentina, el tema se ha vuelto un problema grave desde el punto de vista económico y sanitario, porque repito, lo que tú decías es verdad. Venezuela fue un país de inmigración, de gran acogida, de apertura hacia la inmigración de países latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, pero hay que reconocer algo. Eso fue a través de décadas, o sea, tú decías justamente, tocabas la Segunda Guerra Mundial, fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas
y décadas en las cuales la economía de Venezuela crecía al 6-7% anual y necesitaba una mano de obra, particularmente la colombiana, la ecuatoriana, la peruana, que era una necesidad de la economía, que requería ciertos trabajos que los venezolanos en su crecimiento económico estaban dejando de atender, como, bueno, te puedes imaginar, básicamente los agrícolas y los trabajos más, digamos, más duros, en cierto sentido, de la construcción, etcétera. Después vino también la emigración de carácter político, que fue en cambio básicamente profesionales de alto nivel que venían de la situación de las dictaduras del Cono Sur en particular. Bueno, eso ya es otro tipo, pero fue, digamos, numerosa en cierto sentido por el número de profesionales que vino, pero no fue masiva. Pero lo fundamental es que se hizo a través de años, y antes de décadas, o sea, el ritmo no fue el que está aconteciendo en este momento. El ritmo de la emigración venezolana es brutal. O sea, le ha llegado a Colombia solamente en un año algo así como casi 1 millón de inmigrantes, que después algunos se han ido distribuyendo, pero estamos hablando de 350,000 o algo así en Ecuador, 400 y pico mil en Perú, ya el número en Chile ha superado los 200,000 y hasta en Argentina son 150,000. En Brasil, la concentración en la zona norte del Brasil ha creado los problemas que tú conoces, hasta reacciones xenófobas. Hasta en Guyana hay increíble, han pasado por no sé por dónde de la selva para llegar a Guyana, y también allí han sido recibidos, afortunadamente, mucho mejor que en Trinidad, por ejemplo. Pero todo esto, la crisis es que hay que entenderla con una frase o una una declaración que dio Felipe González hace un par de meses, cuando dijo, Europa en su conjunto, que son países en promedio que tienen un ingreso per cápita de $40,000 por año, euros más o menos, recibió 1 millón de inmigrantes ilegales y entraron en crisis. La UE, la Unión Europea, los problemas todavía ahora se sienten. Imagínense ustedes cuando le entra 1 millón Brexit, de inmigrantes que atribuyen Colombia. Justamente a la crisis migratoria, producto de la crisis, la guerra en Siria. Lo que llama precisamente la atención es que los venezolanos no huyen de un conflicto armado o de una catástrofe natural, huyen de un modelo ideológico que ha destruido, que ha devastado nuestro país. Si me permite, embajador, tenemos un extracto de esta declaración que ofrecía ayer el canciller ecuatoriano José Valencia y francamente, simplemente comentar cómo han cambiado las cosas. Hasta hace poco, socios de Venezuela, y este diplomático se refería al problema migratorio en los siguientes términos. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. El gobierno del Ecuador mantiene una posición de principios, suya propia, no alineada con ningún grupo en particular, en la propuesta de que los problemas de los venezolanos sean solo resueltos entre ellos, pero siempre en un marco democrático. Para reforzar esta posición, Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la ALBA, pero que tampoco se integrará a otros grupos de estados que no propicien soluciones constructivas sin exclusión alguna. La migración masiva de personas desde Venezuela es un problema que no solo puede ser encarado por un país individualmente, es una situación que exige una respuesta de todas las naciones de la región. La reunión técnica convocada para el 17 y 18 de septiembre en Quito buscará urgentes medidas entre todos los países, incluida Venezuela, a fin de en conjunto dar respuestas a las distintas facetas que componen la problemática.
Ahora, embajador, agrego al comentario que escuchamos del canciller ecuatoriano, declaración, entrevista ofrecida por el presidente de Colombia, Iván Duque, quien ha dicho a la BBC de Londres que si la dictadura de Venezuela no termina, la migración no se detiene. Ese es el enfoque que le da el país vecino. Quisiera su comentario en torno a estas dos declaraciones. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente es lo que habíamos anticipado, o sea, están resintiendo fuertemente para un ritmo de inmigración que ya se ha convertido en un tema no solo de gravedad socioeconómica, sino, repito, también sanitaria, porque están llegando con sarampión, con malaria, con difteria. Y entonces, en países que no tienen los 40.000 de ingresos per cápita anual que tiene Europa, $40.000, entonces tienen 2.800, 2.900, 2.500. Entonces el efecto desde el punto de vista económico es brutal. Ahora, lo interesante de las declaraciones es que el gobierno de Ecuador está claramente moviéndose rápidamente hacia posiciones, repito, era un aliado del ALBA, un aliado de los fuertes que tenía el gobierno, el régimen de Venezuela, y ahora realmente en el continente suramericano le queda solamente Bolivia. Cuando recordemos el cambio, el viento de cambio ha sido enorme. Ahora, en cuanto a las declaraciones de Iván Duque, también denota, pero los dos han tocado el tema democracia, no sé si también el canciller ecuatoriano. O sea, no hay solución, ya lo están viendo los países vecinos, sino están viendo que no hay solución a esa emigración creada por un fracaso brutal como tú decías justamente, del modelo socioeconómico que ha fracasado en todas partes del mundo, pero estos todavía no se han percatado, y que tiene ya un efecto, repito, muy grave, y que ellos ven que no hay solución sino un cambio de régimen y un retorno a la democracia y al Estado de Derecho. Senador Sayo Garavini, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, internacionalista, expresando opinión acerca de este tema que nos ocupa la mañana de hoy, tiene que ver con el impacto de la crisis migratoria en nuestro país, la más grande que se ha visto en la región, que ya se compara con la crisis en Siria, producto, en ese caso, de un conflicto armado en el nuestro, producto del fracaso de un modelo que el gobierno insiste en imponer en nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Son las 7:18. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Perú se prepara para recibir a 20.000 venezolanos en su frontera en las próximas 48 horas, insistimos. Son circunstancias que jamás imaginamos íbamos a vivir en nuestro país, que permanentemente ha sido o había sido hasta hace 20 años receptor de inmigrantes. Los ciudadanos de Venezuela esperan llegar antes del reforzamiento de las restricciones de ingreso al territorio peruano, y escuchaban ustedes algunas reacciones, no solo del canciller ecuatoriano, del presidente de Colombia, el director de migración en ese país. Ayer en una entrevista decía, Colombia, digamos, no es un problema solo de Colombia, es un problema regional, y en esos términos, bueno, entiendo, vendrán propuestas y posibles soluciones a esta crisis. Nos acompaña Mario Belmonte, profesor, secretario general de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Siempre es grato estar contigo y con toda tu audiencia. Pues yo le pedí una primera valoración acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, tiene que ver con la crisis migratoria y lo que a ustedes, autoridades universitarias, les ha tocado vivir producto de la huida de, estudiantes fuera de Venezuela. Lo escuchamos. Sí, cómo no. Si no hubiese suficiente experiencia histórica para demostrar el fracaso de las formas de gobierno como la que imperan en Venezuela, aquí tenemos una que es muy palmaria. Era imposible concebir, y lo has dicho tú en tu presentación para la audiencia, que fuésemos nosotros a formar parte de campos de refugiados en algunos países fronterizos. Creo que es la vergüenza mayor que debe sentir el gobierno del presidente Maduro, y por supuesto para nosotros como venezolanos es lamentable que eso esté ocurriendo. Uno pensaba que eso era parte de Centro Europa, esa crisis que está muy alejada de nuestra, pero ciertamente ese es el producto de una política que está solamente dirigida a empobrecer el país y a confiscarle el futuro a los venezolanos. Y en este sentido es obvio que la mayoría de las personas que emigran son jóvenes por la razón que vinculada con eso, es decir, no consiguen que su país los esté expulsando, que el gobierno no hace nada para hacer que permanezcan acá, y todo lo contrario, hemos oído burlas del gobierno, y en vez de tener una actitud autocrítica de intentar resolver el problema, se burla de quienes, por culpa de ellos, por culpa de quienes gobiernan, han tenido que dejar su país buscando de la manera en que sea posible, de la menor manera, la menos apropiada, buscando alguna posibilidad de realizarse como seres humanos para sobrevivir. Esto es un grito para sobrevivir. Esto es una suerte de cuestionamiento al rostro terrible de el modelo político que gobierna Venezuela. Eso se expresa mucho y lo vemos con mucha claridad, lamentablemente, en los jóvenes egresados o estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y de otras universidades. ¿Por qué? En ellos se combinan que son jóvenes y que están bien formados, y además en ellos hay la esperanza de realizarse individual o familiarmente en su propio país, o de vivir mejor que sus padres. Entonces estamos viendo una generación que el futuro que tiene es vivir peor que sus padres. Cuando eso ocurre en una sociedad, la sociedad está en crisis. Si alguien tiene duda de que este modelo fracasó, allí está. Es decir, cuando la generación nueva va a vivir peor que sus padres, no habiendo ocurrido una guerra, ni un fenómeno, digamos, natural terrible que haya devastado al país, eso significa que alguien lo ha provocado, y lo ha provocado exactamente el gobierno, más allá de toda esa verborrea que trata de acusar al imperialismo, a la oligarquía, en fin, todo eso que es mentira y que nadie cree, es decir, está ocurriendo en Venezuela. Es decir, tenemos confiscado el futuro de nuestros jóvenes. Nuestra generación va a vivir peor, la generación actual, que como vivimos nosotros o los que somos mayores que ellos, y además de eso no hay propósito, enmienda alguna en el gobierno, sino todo lo contrario. Aquí tenemos
un paquete neoliberal rojo, un paquete neoliberal que es peor que cualquier otro paquete que hayamos podido registrar en el mundo, porque acaba con todo el mundo, con todo el país. En otros paquetes se señalaba, bueno, que está dirigido a un sector. No, este tiene un propósito mucho más acabado de terminar con toda posibilidad que el país pueda surgir hacia adelante y resolver los problemas que estamos viviendo todos los venezolanos. Y es neoliberal este paquete económico, porque en la práctica no favorece al sector privado, todo lo contrario, lo va a reducir a la mínima expresión. Lo que sí favorece es el control del Estado sobre todas las estructuras. En fin, el fondo último parece ser, establecer un régimen totalitario. No sé si se ajusta específicamente a las características de un paquete neoliberal. Tu observación es apropiada. Lo que ocurre es que como el neoliberalismo como tal no ha existido, es decir, ha habido una acusación a los sectores privados neoliberales, pero este sí es neoliberal de verdad, porque ningún gobierno, por muy capitalista que pudiéramos decir que haya sido, ha tenido la actitud de confiscarle las riquezas a todo el mundo. Si yo en esencia, por eso lo llamo neoliberal rojo, porque realmente no ha habido ningún paquete que haya acabado con un país como este. En ese sentido vamos sin embargo a llamarlo así, es un paquete dirigido contra, un paquete salvaje y antihumanitario, es decir, está dirigido contra todo el mundo, le confisca a la persona su riqueza, le confisca a todos los sectores, los afecta a toda la sociedad. Además utiliza algo que siempre ellos trataron de cuestionarle a otros modelos, es decir, utiliza un aumento de los impuestos, eleva los precios, confisca la posibilidad de que haya bienes para todos los venezolanos, confisca la posibilidad de la medicina. Es decir, es un paquete realmente destructor, vamos a no llamarlo neoliberal en obsequio de tu observación, pero en todo caso tiene lo que el gobierno toda la vida ha dicho, que ellos no eran propicios de un paquete como este, porque eso era, diríamos, eso identificaba a gobiernos contrarios a ellos. Todo lo contrario, ellos están ejerciendo el modelo más terrible económico que puede ocurrir, que es acabar con toda la riqueza de un país y empobrecer a toda la sociedad venezolana, que no escapa a nadie a este proceso. Ahora, profesor, desde el punto de vista de las universidades, ¿cuál ha sido el impacto de este proceso de migración desde Venezuela? Hace algunos días, meses, nos tocó reseñar, por ejemplo, este hallazgo de una venezolana en Australia, el descubrimiento sobre la diabetes o la diabetes, producto de una investigación. Estamos hablando de la doctora Eliana Marino, egresada de la Universidad Simón Bolívar, y así tantos casos que hay en el mundo, profesionales que podrían estar realizando este trabajo en su país, pero que probablemente, han tenido que huir frente a las condiciones económicas y en general de Venezuela. ¿Cuál ha sido el impacto en el caso de la Universidad Central de Venezuela y en general? Es decir, esta fuga de talentos producto de la crisis. Lo escuchamos. Sí, como no, lo peor que le puede pasar a una sociedad, además de vivir un gobierno como que estamos viviendo, su consecuencia, es que se descapitalice lo mejor que tiene formado intelectualmente. No tenemos una masa crítica de jóvenes bien formados, que es tan evidente que en todas partes del mundo, Barcelona, o en Australia, o en los Estados Unidos, o en cualquier país de América Latina, sobre todo hay muchos en Argentina, muchos en Perú, muchos en Colombia, en fin, donde el esfuerzo intelectual que están haciendo es reconocido, y no solamente es reconocido, sino que también han contribuido a elevar en estos países la capacidad de producir servicios y riqueza de buena calidad. Es decir, le hemos restado al país, por este tipo de política, el gobierno le ha restado la posibilidad que estos jóvenes bien formados, que han sido producto del esfuerzo de cada universidad, no solamente de la central, se pierda inicialmente, por lo menos parcialmente por estos momentos, porque están dedicados a otras partes del mundo y con mucha razón, no les cuestiono. Sin embargo, están allí. Eso potencialmente podría servir para reconstruir este país, pero es lamentable que no puedan hacerlo en este momento. Yo imagino que esos jóvenes deben sentirse muy mal, que se formaron aquí en su país, que tienen talento para tratar de enmendar lo que este gobierno ha torcido y ha destruido, y sin embargo no tienen esa posibilidad y tienen que hacerlo en otra parte del mundo. Sin embargo, les felicito, porque en todo caso están haciéndolo en otra parte, están demostrando que este país tiene una capacidad importante en sus universidades, pero que lamentamos es que no haya ninguna opción para que lo hagan en Venezuela, y eso es muy triste. Eso es parte de los haberes
los debes que este gobierno tiene con la sociedad venezolana y con el futuro del país. Ellos le están restando a este país la posibilidad de reconstruirnos y le están restando y le están confiscando el futuro, no solamente a estos jóvenes, sino a toda la sociedad venezolana. ¿Cuántos estudiantes, profesor Belmonte, tenemos que hacer una pausa por ahí de publicidad mensualmente o periódicamente tramitan documentos para abandonar, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela? Se lo puedo decir casi con propiedad. Mira, hasta la última cifra que teníamos era casi 4.000 semanales estudiantes estaban tramitando sus papeles, tanto que nos ha congestionado, hemos tenido que recurrir a mecanismos ya digitalizados y sin embargo no nos damos abasto. Incluso en estas vacaciones que hemos estado aquí hemos recibido llamadas del exterior para ver si podemos nosotros justificar por vía telefónica si alguien tiene su título o no bien, porque está la magnitud de personas que están requiriendo estar en otra parte y legalizar sus documentos, que nos llaman por teléfono para demostrarlo mientras podamos hacerlo por la vía más formal. Nos llaman directamente para ver si tenemos alguna opción distinta al papel natural, porque obviamente la cantidad de estudiantes cada día es mayor, y no solamente estudiantes, Alejandra, sino que también los empleados. En la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela, donde estamos nosotros trabajando, y también en otras dependencias, muchos empleados que no tienen una formación alta se han ido porque consideran que a pesar de que no tener la suficiente formación para ejercer como profesionales, lo que puedan ganar en un país como Ecuador o como Colombia, como Perú, les permite subsistir mejor que en Venezuela. En Venezuela se podrían hasta morir de inanición, es decir, esto es terrible, y obviamente pasa con los profesores, pasa con todos los sectores, es decir, no hay sector alguno universitario que escape a este problema, igual que en las empresas del Estado y igual que en otras partes de la estructura política y de empleo que tiene Venezuela. Gracias, profesor Amario Belmonte, por atendernos, acompañarnos, secretario general de la Universidad Central de Venezuela, ofreciendo su opinión, análisis y compartiendo información sobre este proceso de migración forzada que atraviesa nuestro país. Hablamos de millones de ciudadanos que han abandonado en corto tiempo Venezuela, huyendo de la crisis que nos afecta. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura. La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado.
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El hipismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico. El espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de la crisis migratoria que afecta a nuestro país. Decíamos que Naciones Unidas ha pedido al mundo ofrecer mejor acogida a los venezolanos que huyen de la crisis. Se suma a nuestra mesa de debate vía Skype el profesor, doctor en planificación, sociólogo, autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, quien además forma parte del equipo de Buen Provecho y comparte con Thaís Peñalver todos los lunes al mediodía. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días y felicitaciones por tu reciente premio. Gracias, profesor Tomás Páez. Mucho interés de conocer su opinión, además su análisis acerca de lo que está ocurriendo. Están encendidas todas las alarmas producto de esta crisis migratoria, la más grande que se ha visto en la historia de nuestra región. Ya la comparan con la crisis en Siria. Yo quisiera su comentario inicial sobre este tema. Lo escuchamos. Claro, fíjate, la primera, antes de que la gente saliera de Venezuela, ya había una crisis. Es la crisis del deterioro económico de Venezuela que afectó el comercio de la región. El comercio bilateral con Colombia llegó a alcanzar los 6.000 millones de dólares y el deterioro económico de Venezuela destruyó la capacidad de creación de riqueza en Colombia, en Venezuela y en toda la región. Ese es el primer impacto. El segundo impacto es el que tiene que ver con la movilización masiva a pie, en autobús y en lanchas, en peñeros, a todas las islas cercanas, ¿no? La crisis es enorme y además sorprenden dos cosas. La primera, que Venezuela no le preste atención a sus ciudadanos, a quienes pareciera despreciar, y en segundo lugar, la tremenda acogida que han dado los estados y gobiernos de la región a la diáspora venezolana, que ya suma, de acuerdo a distintas cifras, en total los 3.800.000 venezolanos fuera, y que en el caso de la región está creciendo a velocidad de vértigo. Ahora, profesor, lo que usted menciona, la indiferencia del gobierno venezolano,
que siempre ha tratado de minimizar el problema, bueno, ha provocado que ayer Ecuador renuncie al ALBA, a esta organización creada por el expresidente Chávez, o al menos fue la excusa que utilizó. Yo quisiera su comentario porque los países se preparan para responder a la crisis. Hay una reunión convocada para el mes de septiembre y existe la verdad incertidumbre frente a medidas contradictorias que amenazan con cerrar o complicar el paso de los venezolanos que huyen de Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? A ver, dos cosas antes. La primera es que toda migración es beneficiosa. Ya Venezuela lo demostró y lo ha demostrado Estados Unidos. Nosotros nos enriquecimos cuando recibimos los 300.000 italianos en la década del 50, cuando recibimos canarios, cuando atendimos a los barcos de los judíos que llegaron en el barco Caribbean y el Constein, recibimos portugueses, 1,5 millones de colombianos y Venezuela creció. Venezuela se benefició y se está beneficiando Latinoamérica de la migración venezolana. Digamos, hay una dimensión que es, hay más consumo, la gente está comiendo, comprando, adquiriendo servicios, pagando apartamentos, etcétera, etcétera. Pero además hay un enriquecimiento cultural. Si tú agarras la opinión misma del gobierno argentino sobre los venezolanos, dice, son jóvenes emprendedores y muy bien preparados. Si acabamos de ver en este momento en Chile la cantidad de venezolanos médicos que están ejerciendo, incluso dirigiendo facultades en universidades. Entonces hay un enriquecimiento siempre de diáspora. Creo que hasta ahora los gobiernos están tratando, en el caso, por ejemplo, colombiano, sistematizó la información para otorgar permisos de permanencia. Lo mismo hizo Perú con Kuczynski y con el gobierno que sucedió a Kuczynski. El tema de los pasaportes y la presión, lo que está indicando la exigencia que está planteando ahorita Ecuador, que incluso está convocando a una reunión global para atender este problema. Yo creo que Lenín Romero lo que está tratando como presidente de Ecuador es tratando de romper con los vestigios de lo que dejó Correa en Ecuador, y por eso su salida del ALBA, que además es un mecanismo absolutamente inútil, ¿no? Entonces, para comerciar, porque pues, es un comercio entre mancos, pues, ¿no? Entonces, el deterioro de Venezuela, que antes era lo que lo impulsaba, ya se vino al suelo. Venezuela tiene una caída de más del 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que está ocurriendo es que lo que es necesario hacer es una mirada internacional para apoyar a los países, porque están llegando los venezolanos a zonas débiles, están llegando a Cúcuta, a Bucaramanga, están llegando a poblaciones con dificultades, están llegando a Roraima, a Paracaima, y ejerciendo una enorme presión que los países no están en capacidad de atender de manera individual. Entonces, de allí la necesidad de la cooperación global y de la cooperación multilateral, y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que se está convocando. Yo creo que esa es la estrategia de los países latinoamericanos, que además hay que agradecerles el trato desde los gobiernos de los estados que han dado a la diáspora venezolana. Ahora, yo le preguntaría, profesor, porque preocupa y mucho ciertamente este tipo de medidas, sobre todo tomando en cuenta la condición de esta última ola migratoria de los venezolanos que huyen prácticamente con lo opuesto, con escasos recursos. Quisiera su comentario en torno a este tema y efectivamente la indiferencia del gobierno que está generando el problema, es decir, concretamente Venezuela. Hay algunos dirigentes políticos en la región, concretamente en Colombia, que interpretan que esta situación les favorece a el gobierno venezolano, porque se reduce la población. No sé qué opina usted, pero en todo caso yo quisiera su comentario en torno a estas medidas restrictivas. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo lo ve usted? El presidente de Colombia acaba de decir que en tanto exista dictadura en Venezuela, este fenómeno va a continuar. Lo escuchamos. Sí, mira, eso lo he dicho y además va a crecer a ritmo de vértigo. La situación de Venezuela lo que hace es, con este régimen, empeorar. Las recientes medidas, la devaluación declarada que pasó la moneda a 6 millones de bolívares por dólar y ya en el mercado de Cúcuta se está contabilizando 14. Estamos hablando de que la sociedad venezolana está absolutamente empobrecida. Solo los que están en el gobierno y enchufados al gobierno, digo, no los que trabajan en la administración, sino los que están enchufados al gobierno, tienen derecho a acceder a recursos. Pero el tratamiento que le ha dado Latinoamérica, es decir, cuando uno ve el análisis que ha hecho Colombia, y además el punto de partida de Colombia en el análisis es, entendemos la grave situación que hay en Venezuela y necesitamos buscar mecanismos que permitan que los venezolanos que lleguen
se integren al país, puedan acceder a educación y a salud. Lo mismo está haciendo Ecuador y lo mismo está haciendo Perú. La solicitud del pasaporte y la solicitud de mecanismos para controlar la población que llega, que además llega en masa, es un derecho además de los países. Y no creo que sea digamos, no es mi lectura. La lectura que yo hago de las políticas que están trazando los países es precisamente la opuesta, es buscar mecanismos y buscar cooperación internacional para atender este fenómeno. ¿Que eso beneficia al gobierno venezolano? Mira, no sé, yo creo que el gobierno venezolano, su afán es, donde ha sido exitoso, ha sido en donde es exitoso todo socialismo, que es en la destrucción de los países, ¿no? Yo ahorita acabo de colgar en la página de La Voz de la Diáspora de Facebook, acabo de colgar lo que ocurrió en Polonia en el año 82. Ya la información es lo mismo. Si le cambias el nombre de Polonia y le pones Venezuela, es lo mismo. Es deterioro, es escasez, es tarjeta de racionamiento, que hablan de tarjeta de la patria, pero es racionamiento, es control social. Eso es lo que le interesa al modelo socialista y eso es lo único que sabe hacer bien, y para eso están utilizando el proceso para otorgar la gasolina, que dicen que es para subsidiarla. No sé si van a poder hacerlo porque la producción de gasolina en Venezuela está en el piso, que debe ser y para pagar el aumento, profesor, el aumento a 180 millones también, es decir, bueno, efectivamente tratar de controlar prácticamente a toda la sociedad. Ese es el propósito del gobierno y en eso saben hacerlo. Todo lo demás, la economía, la destrucción del país, el desprecio por los venezolanos, el desprecio por quien piensa distinto es su signo, digamos, esa es su forma de ser. No tienen otra opción sino destruir. Ese es el socialismo en el mundo. El socialismo lo que ha producido es hambre, muerte, destrucción, prostitución, pobreza, tarjetas de racionamiento. No importa que se llamen tarjetas de la patria, pero es racionamiento porque no hay, y además son tarjetas anoréxicas porque cada vez están más débiles, ¿no? Cada vez son más flacas, cada vez están más delgadas porque tienen menos recursos para poder llenar esas bolsas por las que controlan a las personas, ¿no? Ahora, dos inquietudes brevemente, profesor, a propósito de lo que usted menciona, el caso de Polonia. Bueno, allí cayó el sistema comunista como prácticamente en todo el mundo. Yo quisiera su comentario al respecto y el papel de los ciudadanos que hoy abandonan nuestro país para lo que será un proceso de reconstrucción que vendrá, no sabemos en cuánto tiempo, pero que seguramente va a ocurrir en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, el proyecto de La Voz de la Diáspora nace con ese propósito. El proyecto central es cómo producir articulación entre un nuevo Estado, que es los 4 millones de venezolanos casi que están fuera del país, y Venezuela. Digamos, cómo articular esas capacidades, porque esas son las mejores reservas internacionales que en este momento tiene el país, ese capital humano que tiene redes, conexiones, inversiones y que puede desarrollar proyectos. Y por eso lo que nosotros hacemos es trabajar con la diáspora en todo el mundo, pero también trabajar con Venezuela. Entonces nosotros hemos creado la diáspora de la UCB, hemos creado la diáspora del Estado Carabobo, con el fin de poder articular. Hemos estado trabajando con las academias, hemos estado trabajando con la pequeña y mediana empresa y los emprendedores, que pronto anunciaremos otras diásporas pensando en cómo aprovechar ese inmenso potencial, esas inmensas reservas que están fuera, para sumadas a las reservas que tenemos dentro del país, poder articular proyectos que permitan inversión, desarrollo, porque vamos a recibir un país absolutamente destruido en el subsuelo. Desde petróleos de Venezuela, que no sabemos en qué estado la van a dejar, o ya tenemos información de que está gravemente enferma, digamos, ya no hay diagnóstico sino autopsia, lo que hay que hacerle a esa empresa, lo que está ocurriendo en la CBG, etcétera. Vamos a necesitar mucha inversión, mucho proyecto, mucha cooperación internacional, y en eso estamos trabajando en los dos planos, tanto en Venezuela como con la diáspora en todo el mundo. Profesor Tomás Páez, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, expresando opinión y análisis acerca de este problema que afecta a Venezuela, pero también, como ustedes han visto, a toda la región. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El viernes 31 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, la rumba es en el restaurante Lon Low, donde se presenta el ensamble La Llave, los violines de Oscar de León. Ahora estoy con la llave. Disfruta de una exquisita cena y baila con tu pareja las contagiosas y alegres interpretaciones del ensamble La Llave. Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona, al lado del Centro Comercial Santa Mónica, restaurante Long Low. Poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información y algún mensaje. Lo dicho, juez de Estados Unidos le permite a la empresa canadiense buscar activos de Citgo de Venezuela. ¿Quién va a asumir la responsabilidad por esto? Es una pregunta que nos hacemos desde hace algunos días. Un juez de Estados Unidos otorgó a la empresa canadiense Cristalex el derecho a ir tras los preciados activos de la estadounidense, leo nota de Reuters, que pertenecen a Venezuela en un intento por recibir $1.400 millones vinculados a la nacionalización de sus operaciones de extracción de oro en 2008, por ahora efectivo atado a nuestro país. Insisto, habrá que ver quién asume la responsabilidad por esto. La economía de América Latina se desacelera en un contexto de incertidumbre y volatilidad global. Es un informe de la CEPAL que solía ser muy benévolo con Venezuela, pero en esta ocasión habla de la profundidad de la crisis. Más allá de la hiperinflación, el problema de Venezuela es que la deuda cada vez es menos sostenible, más escasa y más cara. La producción de petróleo que se destina al repago de la deuda va a la baja. Es un panorama lúgubre, ha dicho la responsable de CEPAL. A través de el Twitter, algún mensaje, me dice Rosmary González: cuando esos países recibían las donaciones que les daba el gobierno venezolano, se hacían los locos con lo que aquí pasaba. Ahora los venezolanos buscan lo que aquí no hay. Nos despedimos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la producción, Wilitza Arcaya. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Valera. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos.
RCR 750 AM, porque lo bueno une.